Bienvenidos. En este video lo que voy a hacer es una presentación acerca de la manera rusa de hacer la guerra. Ya va a ser una serie de videos, pero en este video en particular me voy a referir al sistema y personal de las Fuerzas Armadas rusas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el sistema de conscriptos y de soldados a contrato, las funciones que cumplen los oficiales y enlistados en comparación a Occidente. Todo va a ser en comparación a Occidente, porque es más conocido. Vamos a ver acerca de la plana mayor o el staff general ruso, el sistema de reserva, la ética en el ejército ruso y finalmente el rol de las mujeres en las Fuerzas Armadas rusas. La Federación Rusa heredó el sistema de conscripción soviética, que se mantuvo después de la Segunda Guerra Mundial, pensando que las guerras futuras también se lucharían con vastas cantidades de personal y ejércitos. Pasados los 2 años de conscripción, no había una carrera para enlistados que quisieran continuar después de los 2 años. Esto tuvo un efecto negativo en el cuerpo de oficiales no comisionados, ya que dejaron el servicio o se convirtieron en oficiales comisionados. Estos oficiales terminarían tomando las tareas que le corresponden a los oficiales no comisionados en ejércitos occidentales, por lo que se creó el puesto de suboficiales, pero no era visto favorablemente por el cuerpo de oficiales. La Federación Rusa ha perseguido el desarrollo de un sistema de personal enlistado profesional desde los 90, porque el sistema antiguo se quedó corto en habilidad técnica y entrenamiento a medida que fue avanzando la tecnología militar. Uno de los primeros cambios ocurrió en la reforma del 2008, donde todos los suboficiales fueron convertidos a oficiales no comisionados en contrato, pero desde entonces volvió a la posición de suboficiales. Sin embargo, no está muy claro cuál es la diferencia entre las dos posiciones. Desde entonces, Rusia ha mantenido un sistema híbrido de conscripción y contratos. En este sistema, los oficiales, o sea, los tenientes, capitanes, hacia arriba, son los que entrenan a los pelotones, no los sargentos. Para preparar a los tenientes, cadetes atienden academias que duran 4 o 5 años con harto énfasis en tácticas. Inmediatamente al salir de la academia, toma el mando de un pelotón. Se espera que empiece inmediatamente el entrenamiento y la disciplina de su pelotón. Esto quiere decir que si lo comparamos al sistema occidental, los tenientes soviéticos deben hacer la tarea de un teniente y de un sargento de pelotón estadounidense. Dado que el líder de pelotón debía asegurar la disciplina de su unidad, llegaba la noche y dejaría las barracas para estar con su familia. Esto llevó al desarrollo de la dedovchina entre los conscriptos, una especie de brutal novatada que involucraba robo, golpizas y humillación, de las cuales se han vuelto menos comunes hoy en día, pero siguen existiendo. En el contexto de la Rusia de los 90 que busca la profesionalización, la turbulenta situación financiera fue devastadora para las Fuerzas Armadas rusas y obviamente se hizo poco progreso hacia la profesionalización completa, por lo que una solución intermedia sería la de los ya mencionados contratos, que permitiría a los soldados enlistados servir con mejores pagos y privilegios, como por ejemplo no vivir en una barraca. Rusia ha mantenido este sistema híbrido de conscripción y contratos hasta el día de hoy. En cuanto a la opinión del liderazgo militar ruso, la idea de reemplazar a los conscriptos con oficiales no comisionados a contrato es negativa porque privaría a Rusia de su vasta reserva estratégica con al menos un poco de entrenamiento militar. También se ve casi como mercenarios a estos enlistados a contrato. Esto en realidad no tiene mucho sentido porque tanto oficiales como enlistados firman contratos. ¿Pero qué llevó a Rusia a formar este sistema híbrido? Pues son las lecciones aprendidas en Chechnya y otros conflictos modernos. Los conflictos locales o regionales, más que los que son a gran escala y de alta velocidad, son los tipos de conflictos más probables de aparecer hoy en día.
Además, estos conflictos son indirectos y asimétricos en sus métodos, con un amalgamiento entre los niveles tácticos, operacionales y estratégicos. La implicancia de haber reducido la conscripción a solo un año de servicio representa una disminución significativa en la efectividad de los soldados del campo de batalla moderno en comparación a cuando tenían 2 años de conscripción. Debido a esta vacilación entre el costo de tener enlistados a contrato y seguir poseyendo reservas de grandes números, no se ve que haya algún cambio al sistema híbrido por mucho tiempo. También hay un malentendido, en el que se cree que los sargentos a contrato poseen posición de liderazgo sobre los conscriptos, y esto no es así. Y más que sargentos a contrato deberían ser llamados soldados a contrato. En general, los contratados ocupan posiciones en donde se jala el gatillo, ya que requiere habilidades más avanzadas y entrenamiento continuo. Los conscriptos llenan posiciones de menor complejidad como conductores, cocineros, etc. Hay una institución que es importante, es la Sociedad Voluntaria para la Cooperación con el Ejército, Aviación y Armada, la cual es una organización patrocinada por el gobierno que promueve habilidades militarmente útiles como el volar, trekking, camping, tiro al blanco, paracaidismo, atleticismo para la gente joven. El predecesor de esta organización fue invaluable durante la Segunda Guerra Mundial, entregando hombres con habilidades útiles para las Fuerzas Armadas. Es importante en el sentido de que esta institución entrega a los por ser conscriptos habilidades que no serían enseñadas sin dificultades a tropas que solo son conscriptas en un año. Es común ver, por ejemplo, que un joven que tuvo actividades de paracaidismo se ha asignado a una unidad aerotransportada durante su conscripción. A diferencia de muchos sistemas occidentales, que asumen que un conscripto no tiene ninguna habilidad militar útil cuando entra al servicio, esta diferencia es en parte a un sistema diferente de educación civil en la Federación Rusa. Tiene ciertos aspectos en común con el sistema alemán, que encausa a los estudiantes a temprana edad a la universidad o a educación vocacional. La relevancia que tiene esto para lo militar es que en algunos casos los conscriptos entren con entrenamiento vocacional en alguna especialidad militar útil, como por ejemplo ser soldador, maquinista, etc. Todo lo anterior tiene la implicancia de que la Federación Rusa, a pesar de tener solo un año de conscripción, y no me malentiendan, al final eso es negativo para el soldado, aún hay valor sustancial a partir del capital humano. En el año 2016, 20.000 de los 155.000 conscriptos ingresados ya tenían una ocupación válida para el aspecto militar. En cuanto a la carrera que tienen los soldados a contrato, si quiere liderar, debería pensar en convertirse en oficial. Si quiere jalar el gatillo o abocarse a alguna especialidad, debería convertirse en soldado a contrato. Si un contrato quiere ser tripulante de un lanzador de misiles, será un tripulante de misiles de toda la vida. El sistema ruso promueve la especialización y expertise técnica. A pesar de que esto es como un callejón sin salida, desde los ojos occidentales, los rusos parecieran estar contentos con este sistema. En parte gracias al sistema de pagos, que es ideal para retener a individuos que no quieren comandar, liderar unidades grandes o moverse de asignación a asignación. Está diseñado para retener individuos que simplemente quieren ser expertos en su trabajo. Si la espina dorsal de los ejércitos occidentales son sus oficiales no comisionados, entonces la espina dorsal del ejército ruso son su cuerpo de oficiales. El sistema educativo de oficiales enfatiza desarrollar expertise en la especialidad particular de dicho oficial, y empieza cuando el oficial es un cadete. Las academias militares rusas no imparten educación universitaria general como lo harían en Occidente. A cambio, crean líderes competentes y expertos que inmediatamente empiezan a liderar y ejecutar sus labores después de graduarse. Un sistema que tiene un cuerpo débil o no existente de oficiales no comisionados se apoya fuertemente en un cuerpo de oficiales que inherentemente
requiere un gran número de estos, pero, dada la realidad y un proceso diferente de tomar decisiones militares, estos oficiales están distribuidos de forma muy diferente a como lo harían en Occidente. En el sistema ruso, las unidades de combate de batallón hacia abajo tienden a ser más pequeñas para facilitar el comando y control del oficial. Otra diferencia es que las planas mayores y centros de mando son también más pequeñas que sus equivalentes occidentales. A lo largo de la carrera de un oficial de maniobras, serán asignados a comandar pelotones, compañías y batallones. Solo después de ser ya maestros de su rama específica, ya sea rifle motorizado, tanque, artillería, etc., será enviado a un curso que dura un año, como la Academia de Armas Combinadas, para aprender las habilidades necesarias para comandar unidades de armas combinadas, como por ejemplo regimientos o brigadas. Los oficiales que no son de maniobra tienen caminos similares. Una de las diferencias más interesantes entre la Federación Rusa y Occidente es la presencia de planas mayores estilo prusiano. Estas planas proveen más que solo un aparato de planeación, funcionan como desarrolladores de doctrina y capacidades, tareas que en el ambiente occidental ocupan ministerios, instituciones y oficinas por separado. En el sistema ruso, el Staff General es responsable de los planes a nivel estratégico operacional. En Rusia, la diferencia entre los niveles de guerra están basados en la amplitud de la misión y no simplemente en el tamaño de la unidad. Por ejemplo, una brigada luchando bajo un grupo de ejército es considerado un activo táctico, pero esa misma brigada luchando de forma independiente en una situación diferente se podría considerar un activo táctico operacional. Típicamente, el staff general se involucra sobre el nivel de brigada, o en ruso, en el arte operacional. También el staff general tiene la responsabilidad de desarrollar teorías y prácticas de guerras futuras, lo que está directamente relacionado con la ciencia militar, viniendo a ser la ciencia de la guerra del futuro. Y dado que tienen la responsabilidad de predecir la naturaleza de la guerra del futuro, lógicamente también están encargados de desarrollar doctrina para todo el Ministerio de Defensa. Uno de los cambios recientes al staff general es su reducción de tamaño, concordante con la reducción de tamaño militar general, y también se removieron responsabilidades financieras gracias a unos escandalosos eventos de corrupción de alto perfil. En combate, sin embargo, las unidades son apropiadamente controladas por el comandante de campo, no por el jefe del staff general. El personal del staff viene de los mismos oficiales que pertenecían a una rama en particular, pero una vez que fueron seleccionados a este prestigioso puesto, deben reemplazar sus insignias de sus ramas por insignias del staff general. Y debido a temas de doctrina militar y procuramiento, que son decididas justamente por este staff, se considera esencial que los oficiales rompan su fijación con su rama de servicio y armas, para de esa manera evitar mentalidades que degraden la doctrina militar y procuramiento como ocurre en ejércitos de Occidente. Este sistema desarrolla a una porción pequeña del personal para manejar temas de alto nivel, dejando libre al resto del cuerpo de oficiales para continuar su especialización en su rama en particular. Y aunque ser seleccionado para el staff general es prestigioso, no es el camino deseado para todos los oficiales. Aquellos que gozan de comandar unidades no les sirve perseguir asignaciones del staff general. La Federación Rusa ha estado modificando el sistema de reserva militar durante muchos años. El sistema actual fue heredado de la Unión Soviética y estaba diseñada para apoyar a una doctrina que requiere mantener una gran reserva estratégica de tropas que pudiesen ser movilizadas en el evento de una guerra a gran escala, compuesta por conscriptos y oficiales que habían completado su servicio y dados de baja, con pocos frecuentes llamados para probar las capacidades de movilización. Otra consecuencia de la doctrina de movilización en masa de la Unión Soviética
fue la necesidad de mantener unidades y equipamiento para estos reservistas movilizados. Estas unidades fueron o son comandadas por una porción pequeña de cuadros o cadres, o sea, personal militar que se utiliza para entrenar nuevas unidades, que mantendrían al equipamiento en condiciones de servicio y de mantener suficiente conocimiento institucional para llevar a la reserva movilizada a cierto nivel de preparación de combate antes del despliegue. Muchas de estas unidades cadre fueron desbandadas después de la reforma del 2008, ya que se creía que los recursos estaban siendo desperdiciados manteniendo esta capacidad de movilización en masa en detrimento de las unidades activas. Después de las reformas, Rusia le ha dado en el gusto a los conservadores que quieren mantener la reserva estratégica a todo costo y a los reformistas que desean una reserva operacional de calidad, manteniendo un sistema híbrido de una reserva estratégica en masa y una reserva operacional que puede ser llamada a la acción más frecuentemente. La Federación Rusa tiene un complejo sistema de pago para sus oficiales y contratas. La diferencia más grande entre los Estados Unidos y Rusia es el concepto de salario base y bonos. En los Estados Unidos, los bonos siempre son un porcentaje de su salario base. En Rusia, el salario base es meramente un punto inicial de cálculo. Muchos bonos son montos fijos en rublos, pero la mayoría están calculados por un índice del salario base dado por un porcentaje. La suma total de estos bonos y adicionales siempre es mayor que el salario base del soldado. También hay diferencias entre el rango y la posición. Por ejemplo, en este sistema, un teniente coronel sirviendo como comandante de batallón gana más que un teniente coronel sirviendo en el staff de una brigada. También cabe destacar de una distinción cultural, en la que si bien un contrata y un oficial ambos firman contratos y se gobiernan bajo las mismas leyes, reglas y regulaciones, los enlistados son referidos como contratas, pero los oficiales nunca son referidos como tal, como contratas. En tiempos soviéticos, los militares tenían beneficios que incluyen salarios más altos, mayor acceso a, por ejemplo, resorts vacacionales, instalaciones médicas de calidad y mayores oportunidades educacionales para los hijos. Pero el mayor beneficio era la vivienda. La vivienda en la era soviética era controlada por el Estado y difícil de obtener. El servicio militar era una manera garantizada para obtener vivienda durante el servicio y durante el retiro. En la Federación este arreglo se sigue manteniendo, pero en los últimos años, dada la obligación de dar vivienda al finalizar el servicio, muchos oficiales se han mantenido en servicio pasados los años, porque no se le ha podido entregar vivienda. Los conscriptos por supuesto que tienen una fracción de lo que ganan los contratas y oficiales, pero se les entrega alimentación y vivienda. En el año 2012 se reportó que la mayoría de los conscriptos ganaban entre 30 a 50 dólares al mes, pero en conjunto con otros bonos podían llegar a ganar hasta 200 dólares al mes. La corrupción militar ha sido un problema prioritario para el liderazgo civil y militar ruso por bastante tiempo. Debido al pasado soviético zarista de la Federación Rusia, por herencia, las Fuerzas Armadas rusas también sufren de esta corrupción. Han desarrollado cierta perspectiva hacia la corrupción que la vuelve difícil de erradicar. Crímenes de robos contra individuos se ven de la misma manera que en Occidente, pero los crímenes de robos contra el Estado se ven mucho más tolerables, aunque de igual forma vergonzosos. En el sistema ruso, las conexiones personales y lealtades usualmente ganan por sobre la gobernanza institucional. En la manera rusa, es mucho mejor tener un ejército con los mejores y más brillantes, aunque éticamente grises, que un ejército ético pero menos capaz. Quizás la razón por la que Rusia tiene dificultad con la corrupción es por cómo ve Rusia y la mayoría de los rusos la relación entre lo que es legalmente y moralmente correcto. Estos dos conceptos son muy diferentes en Occidente,
pero en Rusia lo que sea considerado moralmente correcto es usualmente interpretado como legalmente correcto. Esto se puede ver en la expropiación de las propiedades de los ricos oligarcas, la anexión de Crimea y la conducta rusa actual contra Ucrania. Esta tendencia de interpretar la moralidad hace de las Fuerzas Armadas de inteligencia y servicios de seguridad apropiadas para operar en la ambigua zona gris que muchas operaciones deben atravesar. Sin embargo, esta manera de pensar ciertamente hace más difícil erradicar la corrupción, a medida que los subordinados ven cómo sus superiores se van volviendo ricos de la corrupción, deciden que también ellos se merecen una parte. La Federación Rusa tiene una larga tradición de mujeres en uniforme. Las mujeres sirvieron en la Segunda Guerra Mundial en varias tareas, de combate y de no combate. La unidad más famosa fue probablemente el Regimiento de Aviación de Bombardeo Nocturno, las Brujas de la Noche, como las acuñaron los alemanes. En los tiempos modernos, las mujeres sirven regularmente, pero no en roles de combate. No es raro ver contratas mujeres que sean las esposas de otros contratas u oficiales, quienes sirven como cocineras, apoyo administrativo, operación radiotelefónica o tareas médicas. Esto no quiere decir que siempre sirvan donde no hay peligro. Las mujeres sirven en los servicios de inteligencia militarizados rusos y han habido reportes de mujeres peleando en Ucrania. Sin embargo, en vista de la diferencia cultural, las mujeres son vistas como mujeres primero y como soldados en segundo lugar. En cuanto al acoso sexual, en el contexto ruso, aparentemente no es un problema, aunque de seguro que ocurre, pero plausiblemente no ocurre a un nivel mayor que el que se encontraría a nivel de la sociedad civil. En conclusión, la Federación Rusa hereda un sistema de conscripción cargado al número de oficiales. Este sistema ha sido convertido en un sistema híbrido de enlistados a contrato con conscriptos. Aunque Rusia no se haya podido convertir a un sistema profesional por razones económicas, el liderazgo ruso pareciera no tener interés en completar la transformación. El sistema ruso está diseñado para producir especialistas, no generalistas como en el sistema estadounidense. Y bueno, señores, eso fue el video. Espero que les haya gustado e informado. Hasta la próxima.